Buenos días, Dios los bendiga. Para mí es un gusto estar con ustedes en este día que Dios hizo para que nosotros lo buscáramos, para que lo alegráramos, para que nos gozáramos delante de su presencia. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que mande su Espíritu Santo sobre nosotros para que nos haga entender su palabra y que podamos sacar unas buenas enseñanzas de lo que tú puedes hacer, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, en esta mañana, que nos hables y que nos muestres, Señor, el camino por el que debemos seguir. Te damos gracias porque nos estás llamando a confiar, a descansar en ti, a saber que tú nos tienes en tus manos, que tú nos quieres bendecir, que nos quieres prosperar, que quieres lo mejor para nosotros, y por eso estamos seguros, estamos confiados. Oramos por las personas que están en dificultades, las personas que están en los hospitales, los que están entubados, Señor, para que tú les des otra oportunidad y les permitas, Señor, salir adelante. Permítenos ver las cosas como tú las ves desde arriba y permite que hagamos, Señor, siempre tu santa y preciosa voluntad. Quédate con nosotros, Señor, y háblanos. Amén, amén, amén. Bueno, esta prédica del día de hoy la he titulado Eliseo y el Espíritu, ¿sí? Hubo un tiempo en Israel, cuando la nación se dividió en dos, que la parte norte, los israelitas, se salieron del plan de Dios y empezaron a adorar ídolos y escogieron reyes que no fueron buenos, y uno de esos reyes fue el rey Acab, que estaba casado con Jezabel, una hija del rey de Tiro, que fue la que introdujo con más fuerza el culto a Baal y a Acera. En ese tiempo Dios utilizó la vida de básicamente dos profetas para hablarle al pueblo y para mostrarle que estaban yendo por el mal camino, ¿sí? Y Dios elige a Eliseo, que era hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejolá, para suceder a Elías, o sea, para después de que Elías fuera llevado al cielo, Eliseo ocupara el lugar como profeta en Israel, porque al Señor le tocó usar a los profetas para hablarle al pueblo. O bueno, no le tocó, sino que se dieron las circunstancias para que él hablara a través del profeta Elías. El profeta Elías, ustedes saben que él degolló a 300 profetas de Baal, ¿sí? Y huyó por miedo a Jezabel, que había ya matado a la mayoría de los profetas. Cuando Elías huye y Dios lo restaura, el Señor ya le informa a Elías que había elegido a Eliseo para que lo reemplazara, ¿sí? Y por eso Dios le dijo a Elías, y esto está en Primera de Reyes 19:16, le dijo lo siguiente, dice: después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey en Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejolá, para que tome tu lugar como mi profeta. Entonces, Dios busca personas que estén dispuestas a seguirlo a Él. Dios busca personas que estén dispuestas a dejarlo todo para servir al Señor. Y Dios eligió a Eliseo, que era un hombre del campo, muy trabajador, un hombre que persistía en sus empeños y que se mantenía firme, y lo eligió a él para reemplazar al profeta Elías. Pero aquí lo grandioso es que no fue y se sentó con él y le dijo: vengo a visitarte porque mira que Dios te ha escogido. No, la Biblia dice que lo que hizo Elías fue echar sobre sus hombros el manto de Eliseo, ¿sí? Y este es un manto famoso porque vamos a hablar más adelante más acerca de él. Entonces Elías pasa por el camino, Eliseo está arando, y lo que hace Elías es acercarse y colocarle el manto sobre los hombros, ¿sí?
En Primera de Reyes 19:19 dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando en un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Y aquí se da algo espectacular, y es que el Espíritu en el manto, ¿sí?, le dice a Eliseo lo que quería decirle, y ahí Eliseo, sin palabras, entiende que Dios lo está llamando para seguir, para ser el ayudante del profeta Elías. En Primera de Reyes 19, del 20 al 21 dice, Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice, o sea, piensa en lo que pasó, o sea, tú eres el elegido por Dios. Dice, entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, y esto equivale a ya no hay vuelta atrás. Yo me voy porque Dios me llama y voy a sacrificar mis bueyes y voy a destruir mi arado. Dice, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Entonces Eliseo toma esa decisión y durante un buen tiempo sirve a Elías y lo acompaña fielmente hasta el día en que Dios decidió llevarse a Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo, en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. 2 veces más Elías quiso dejar a Eliseo, pero siempre Eliseo se mantuvo firme y no lo dejó. Los dos sabían que ese día Dios se iba a llevar a Elías al cielo, ¿sí? El Espíritu Santo y los profetas les confirmaron a ellos que ese era ese día especial, ¿sí? Cuando finalmente llegan al río Jordán, Elías dobla su manto y golpea el agua del río, y el río se divide en dos y ellos pasan por tierra seca. En Segunda de Reyes 2:8 dice, luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron por tierra seca. Y aquí vemos que Dios usa objetos, como por ejemplo la vara de Moisés, el manto de Elías. Dios usa objetos para mostrar su poder, pero no quiere decir que todos los mantos o que todas las varas sean prodigiosas. No, simplemente cuando el Espíritu Santo está con las personas que Dios usa, entonces usa esos elementos, porque el manto de Elías en ese momento significaba la gloria de Dios sobre la vida de Elías, ¿sí? En Segunda de Reyes 2, del 1 al 2, dice, este ya lo había leído, dice, en Segunda de Reyes 2, 8, dice, luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Al llegar al otro lado, Elías ya está convencido de que Eliseo estaba bien preparado para sucederlo, ¿sí? O sea, había que hacer un empalme y ese empalme era espiritual y se necesitaba un elemento, ¿sí? Y ese elemento era el manto. Dice en Segunda de Reyes 2, 9 y 10, dice, cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo le respondió,
te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu. Y aquí vemos que Eliseo conocía ya el poder del espíritu en la vida de Elías, y entonces le dice, que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Ese era el anhelo de Eliseo. Eliseo quería continuar la labor que Elías había empezado. Y en el versículo 10, Elías le contesta, dice, has pedido algo difícil. Respondió Elías, si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no recibirás. Entonces, Elías es arrebatado, ¿sí? Dice en el versículo 11, dice, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces aquí vemos cómo al estar Elías siendo llevado al cielo, Eliseo está mirando, que era lo que le había pedido Elías que hiciera. Si miras, entonces vas a recibirlo, si no, no lo vas a recibirlo. Y en ese momento, Elías suelta, tal vez se le cayó el manto, y Eliseo recoge ese manto. En el versículo 13 dice, entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios? ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. ¿Sí? Ahora, no es que fuera algo mágico, tampoco la gente a veces dice la reliquia, lo que haya tocado al santo, no. Era simplemente el instrumento que Dios estaba utilizando para mostrar que su espíritu, el espíritu que había estado con Elías, pasaba a estar con Eliseo, ¿sí? Y esa fue la confirmación. El primer milagro que Dios hizo a través de la vida de Eliseo fue sanar el agua de la ciudad de Jericó, que se había vuelto enfermiza, se había vuelto mala. En segunda de Reyes 2, versículo 20 al 22, dice, Eliseo dijo, tráigame un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron, y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua de la ciudad. Le echó la sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como lo dijo Eliseo. Bueno, este fue el primer milagro, pero Dios siguió usando la vida de Eliseo para ayudar a las personas, para hacer cosas imposibles. Ahí estaba la mano de Dios a través de Eliseo. Cuando Joram, que era el rey de Israel, y Josafat, que era el rey de Judá, fueron a la guerra contra los moabitas, ¿sí? En el camino no encontraban agua. La cosa estaba muy, muy difícil porque no encontraban agua ni para los soldados ni para sus caballos. Y Eliseo entonces fue consultado por el rey, ¿sí? Y Eliseo les dice lo siguiente. En Segunda de Reyes 3:15 al 18 dice, ahora tráigame a alguien que sepa tocar el arpa, ¿sí? Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. Y aquí aprendemos algo importante acerca de la alabanza, y es que a Dios le gusta que lo alaben. Por eso Eliseo pidió a alguien que tocara el arpa, y en medio del toque del arpa, entonces aparece el poder del Señor para que Eliseo pueda
profetizar, porque Eliseo no podía inventar absolutamente nada que Dios no le dijera, ¿sí? Y entonces dice la Biblia en el versículo 16, ¿quién dijo? Esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes y para su ganado y para los demás animales. Pero esto es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Entonces, imagínense esto, se van caminando y no tienen agua, y de repente el agua empieza a salir de entre las piedras, de entre las rocas, y ellos le pueden dar de tomar a sus caballos, y ellos pueden tomar el agua que está saliendo, y así pueden ellos continuar. Eso fue un milagro prodigioso, porque no llovió y el agua salió de repente, así como salió de la roca cuando Moisés le dijo al agua que saliera de la roca. También Eliseo ayudó a una viuda pobre, la esposa de un profeta, ¿sí? Y la mujer estaba siendo atacada o acosada por los cobradores, ¿sí? Y Eliseo le pregunta, dice, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo en Segunda de Reyes 4:2 al 7. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo, dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte las jarras de aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. También, Dios salvó a esta mujer de que le quitaran los hijos para llevárselos como esclavos. También Dios en otra ocasión le permitió alimentar a 100 personas con 5 panes de cebada. Este milagro está en Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Dice, otro día, un hombre de Baal Salisa le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo le dijo, dénselo a la gente para que coma. ¿Qué? Exclamó el sirviente. ¿Alimentar a 100 personas sola con esto? Pero Eliseo reiteró, désenlo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor. Todos comerán y hasta habrá de sobra. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró tal como el Señor había prometido. Entonces, vemos aquí un milagro que después Jesús lo convertiría en la multiplicación, no solo de los panes, sino también de los peces, porque el Señor alimentó en una ocasión a 5,000 personas y en una segunda ocasión alimentó a 4,000. O sea, vemos que el poder de Dios está siendo desplegado a través de grandes hombres que Dios usa cuando ellos se dispone. También Dios usó a Eliseo para mostrar su gloria, sanando a Naamán, el general del ejército sirio. En Segunda de Reyes 5 del 8 al 11 dice, sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Siria había rasgado sus vestiduras, el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra
y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir, mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Entonces aquí vemos que ante Dios no vale ni la riqueza, ni el cargo, ni el poder, ni la posición que la gente ocupe, porque Dios es soberano. No es con Él lo que yo quiera, sino lo que Él quiere, ¿sí? Por eso, dejando su orgullo, Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán y se sanó. Y él quiso recompensar a Eliseo, pero Eliseo no le recibió nada. En cambio, el siervo de Eliseo, que se llama Giesi, codició los regalos de Naamán y fue por ellos. Se fue detrás y recibió plata y vestidos de Naamán y los intentó esconder de Eliseo. Pero Eliseo lo llamó y le dijo, Segunda de Reyes 5, 26 al 27, dice, pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta que yo estaba allí en el espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es el momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Pero lo más extraordinario que yo creo que le pasó a Eliseo, y es lo que vamos a ver ahorita, es que Eliseo escuchaba la voz del rey de Siria, ¿sí? El Espíritu le informaba a Eliseo todo lo que el rey de los sirios planeaban hacer en contra de Israel, ¿sí? Porque las ciudades quedaban distanciadas. El rey de Siria estaba en Damasco, ¿sí? A unas 6 horas por tierra de Samaria, ¿sí? Pero Dios le permitía a Eliseo escuchar lo que el rey planeaba en contra de Israel. En Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 9, dice, cada vez que el rey de Aram, que es Siria, entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces, la Biblia dice que esto es un milagro portentoso, o sea, los sistemas de espías se quedaban cortos frente a lo que Dios hacía, revelándole a Eliseo todo lo que el rey de Siria planeaba. Dice, entonces el rey de Siria creyó que entre los suyos, entre sus generales, entre sus tropas, había un traidor, ¿sí? Y los convocó. En Segunda de Reyes 6, del 11 al 12, dice, esta situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor, el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Imagínese este espionaje, no había micrófonos, pero el Espíritu le mostraba a Eliseo todo lo que pasaba. Entonces, el Espíritu le puede revelar a un hombre de Dios aún las palabras que se dicen en secreto. Eso pasó cuando Ananías y Zafira murieron por mentirle a Dios en tiempos del apóstol Pedro. En Segunda de Reyes 6, del 14 al 15, dice,
Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad, porque él pretendía capturar a Eliseo. ¿Sí? Dice en el versículo 15, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerras por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. Pero el siervo no veía con los ojos de la fe. El siervo no sabía lo que Eliseo sí veía, ¿sí? Y por eso está esta historia cuando él le dice al joven, dice: «No tengas miedo», le dijo Eliseo, «hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Y eso es lo que muchas veces pasa. Nosotros solo vemos los problemas que están a nuestro alrededor, las situaciones que se nos presentan, pero no vemos que Dios está detrás y que Dios nos está respaldando y que Dios tiene para nosotros cosas nuevas, cosas grandes, tiene bendiciones, porque ahorita estamos, digamos, presionados y solo vemos las cosas negativas, pero el Señor está detrás de todo. Y eso es algo que tenemos que verlo, eso es algo que nosotros debemos practicar, entender que detrás de todo está el Señor, que esto que ha pasado no se salió de sus manos, que por el contrario Dios está allí y está cuidando de nosotros. Entonces cuando ya Eliseo sale de la casa a enfrentar a los arameos, o sea, a los sirios, en Segunda de Reyes 6, 18 al 19, dice: «Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: «Oh Señor, haz que ellos queden ciegos». Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como lo había pedido tal como Eliseo lo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: «Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan». Y los guió a la ciudad de Samaria. O sea que prácticamente con la ayuda del Señor, Eliseo lo que hizo fue conducirlos a una trampa. Los llevó a donde el rey de Israel estaba, a donde él tenía su ejército, que era en la ciudad de Samaria, y ellos fueron capturados. O sea, los que iban a capturarlo fueron capturados. Dice en Segunda de Reyes 6:20, dice: «Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: «Oh Señor, ábreles los ojos para que vean». Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria y estaban rodeados. Iban a ser capturados. Y el rey le pregunta a Eliseo: «¿Qué hago? ¿Los mato?». Y Eliseo le dice: «No, nosotros no matamos a nuestros prisioneros. Dales de comer y envíalos al rey de Siria. Y así se vio la gloria de Dios. O sea, los sirios entendieron que Dios los cuidaba, que Dios cuidaba a los de Israel, y por eso no era fácil atacarlos y se acabaron las incursiones de los sirios en Israel. Bueno, entonces aquí vemos cómo Dios puede usar a un hombre si ese hombre se dispone, si ese hombre abandona todo lo que está haciendo y se dedica a seguir los principios, las instrucciones del Señor. Y Eliseo fue un hombre humilde, un hombre del campo, pero muy usado por Dios, porque no alcanzamos a contar en 30 minutos todos los milagros que Dios hizo a través del Espíritu y en la vida de Eliseo. Pero así es Dios. Dios tiene para nosotros grandes cosas y Dios quiere que nosotros sepamos que el Dios que tenía Eliseo es el mismo Dios
que nosotros tenemos. Y el espíritu que estuvo con Eliseo es el mismo espíritu que puede ayudar a cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos ayudas. Señor, te damos gracias porque el espíritu de Eliseo está disponible para nosotros en este día. Y por eso te pedimos, Señor, que nos permitas ver que detrás de las personas o de las situaciones que nos atacan, estás tú, Señor. Y que tú tienes un ejército mucho más grande, un ejército más poderoso. Y que nuestros enemigos no van a pasar, nuestros enemigos van a ser capturados porque tú, Señor, estás de nuestro lado. Te damos las gracias, Señor, por mostrarnos que tú tienes los recursos, tú tienes, Señor, todas las posibilidades de ayudarnos en medio de la dificultad. Señor, estamos delante de ti y estamos pidiendo que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos muestre el camino por donde debemos avanzar en este tiempo que es difícil. Te alabamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos guardas, porque tú, Señor, haces las cosas bien y tú seguirás protegiéndonos y proveyendo a todas y cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, porque nuestra salud está en tus manos. Cristo Jesús en la cruz cargó con nuestras enfermedades y nuestros dolores. Por eso te pedimos, Señor, que por medio del Espíritu Santo nos hagas ver que detrás de todo estás tú y que tú nos vas a levantar y que tú nos vas a poner en lugares altos, porque tú quieres, Señor, bendecirnos. Y así como usaste la vida de Eliseo, también puedes utilizar nuestra vida para hacer los milagros que tú tengas previsto hacer con nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra, bendecimos tu santo y precioso nombre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que sigas con nosotros en esta semana que empieza, para que cuides de nosotros y de nuestros familiares. Oramos en el poderoso nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, nombre delante del cual se doblará toda rodilla de lo que está en la tierra y debajo de la tierra y arriba en el cielo. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, ahora continuamos con la iglesia infantil, con Jesús Kids, Jesús Vive Hoy Kids, porque tienen un programa excelente para ustedes. Dios los bendiga.